En estos momentos vamos a escuchar la palabra de Dios. Dispón tu corazón para que el mensaje llegue hasta lo más profundo de tu ser. El evangelio que la Iglesia nos propone para el día de hoy corresponde a Mateo capítulo 12, versículos del 1 al 8. Dice así: Por aquel tiempo, Jesús caminaba un sábado entre los sembrados. Sus discípulos sintieron hambre y comenzaron a arrancar espigas de trigo y a comer los granos. Los fariseos lo vieron y dijeron a Jesús: Mira, tus discípulos están haciendo algo que no está permitido hacer en sábado. Él les contestó: ¿No han leído ustedes lo que hizo David en una ocasión en que él y sus compañeros tuvieron hambre? Pues entró en la casa de Dios y comieron los panes consagrados a Dios, los cuales no les estaba permitido comer ni a él ni a sus compañeros, sino solamente a los sacerdotes. ¿O no han leído en la ley de Moisés que los sacerdotes en el templo no cometen pecado aunque no descansen el sábado? Pues les digo que aquí hay algo más importante que el templo. Ustedes no han entendido el significado de estas palabras. Lo que quiero es que sean compasivos y no que ofrezcan sacrificios. Si lo hubieran entendido, no condenarían a quienes no han cometido ninguna falta. Pues bien, el Hijo del Hombre tiene autoridad sobre el sábado. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Señor Jesucristo, nuestro divino Salvador, gracias te damos por tu infinito amor. Te escuchamos en la palabra, te recibimos y adoramos en la Eucaristía. Te servimos en los hermanos. Que seamos misioneros como lo quieres tú, enseñando a los hombres el fuego de tu amor. En el evangelio del día de hoy se nos relata el episodio en el que los fariseos critican a Jesús y a los discípulos por recoger espigas de trigo y comerlas en día sábado. Para los fariseos esto es un acto que viene a ser considerado en un lenguaje actual como si fuera pecado, porque está violando la ley del sábado o la ley sabática, ley que decía que en el día sábado no se tenía que trabajar y si se caminaba no se tenía que hacer mucho recorrido, ya que después de ciertas distancias ya era un desgaste, un cansancio. No se permitía hacer muchas cosas, entre ellas cocinar, hacer cualquier cosa que implicara un esfuerzo. Tanto así que incluían dentro de este ámbito como una especie de trabajo el sanar, aunque no estuviera involucrado el esfuerzo físico. Dígase del caso de las curaciones que hacía el Señor, solamente por pronunciar una oración que evidenciaba la curación de aquella persona, los fariseos lo consideraban como un trabajo, para lo cual entonces el mismo Señor Jesús estaba en contra de Dios porque estaba violando las leyes de Dios, o más bien las interpretaciones que hacían los fariseos de la ley de Dios. Ahora estos discípulos tienen hambre, se meten a un trigal, agarran aquellas espigas que están secas, las desgranan,
después soplan la basura, se las comen, una costumbre que se puede ver en algún cierto tipo de casos, y son criticados no por trabajar horas y horas apaleando el trigo como se hacía antiguamente, juntándose todas las espigas, metiéndolas a un costal o amontonadas, dándole de palos para poder después soplar la basura y quedarse solamente con el grano. No están sacando costales, toneladas de trigo para después darlas a la gente. Es solamente lo necesario para comer, que incluso hasta podríamos decir que ese trigal ni era de ellos. Esto dentro de nuestras suposiciones, y que a lo mejor también estamos cometiendo el pecado de mala interpretación como lo están haciendo los fariseos al interpretar la ley de una manera retorcida. Jesucristo responde con varios argumentos para demostrar el bienestar humano, pero sobre todo la misericordia como reflejo de nuestra conexión con Dios. Bienestar humano y misericordia de Dios más importantes que una interpretación que puede ser provechosa, pero que esta interpretación, cuando carece de caridad, de misericordia, y viene incluso a entorpecer el bienestar humano, obviamente no es lo que quiere Dios. De ahí que nosotros también tendríamos que reflexionar. Somos tan estrictos para las cosas de Dios que faltamos a la caridad y a la misericordia. Una de las prioridades básicas para cada ser humano es comer, y esta prioridad básica de cada ser humano está por encima de la observancia estricta de una ley religiosa. Si es una regla o una ley religiosa que te va a llevar a Dios, pero que al mismo tiempo te va a dejar morir de hambre, pues ¿qué tipo de Dios será a quien nos dirigimos o a quien se dirige la persona con ese tipo de comportamiento? Con este pasaje, nuestro Señor Jesucristo enseña que la ley de Dios no debe ser usada para oprimir o, en su caso, ignorar las necesidades genuinas de las personas. Después, para aclararles cómo estas necesidades humanas básicas están por encima de la ley, por encima de los mandamientos, el Señor Jesús toma la palabra de Dios. Versículo 3. ¿No han leído ustedes lo que hizo David en una ocasión en que él y sus compañeros tuvieron hambre? Entró en la casa de Dios y comieron los panes consagrados a Dios, los cuales no les estaba permitido comer ni a él ni a sus compañeros. Y después sacará otro pasaje. Al hacer esto, nuestro Señor Jesucristo demuestra que incluso dentro de lo que es la historia sagrada, la historia del pueblo de Israel, había precedentes en los que la necesidad humana se consideraba más importante que la estricta observancia de la ley. Y en este caso, lo que están haciendo los fariseos es querer aplicar una interpretación desordenada, desacomodada, conforme al plan de Dios. Con esta referencia que quizá no se aplique a nuestra religión cristiana. Acuérdese que religión va en torno a una serie de reglas, de conductas para relacionarnos con Cristo. No podemos decir que somos seguidores de Cristo y al mismo tiempo lo estamos desobedeciendo o no lo estamos imitando. Religión, reglas, que si las vivimos nos pueden ayudar para acercarnos más a Dios. Ser cristiano, seguidor de Cristo. Si sigo a Cristo, tengo que también imitarle. Tengo que vivir su enseñanza. Y habrá cosas dentro de la enseñanza de Cristo que no se pueden aplicar a una forma judía, como en este caso, lo del descanso del sábado. Pero sí podríamos hablar en el caso de un domingo para nosotros, que en el caso para los judíos el sábado era dejar de trabajar para que ese día nos dedicáramos a las cosas de Dios. En el caso del domingo para nosotros es también dejar esos espacios de vida cotidiana para acercarnos a Dios, como tendríamos que hacerlo, pero también habrá momentos
y circunstancias en las cuales no se podrá participar de las cosas de Dios en domingo, y es ahí donde entrarán necesidades básicas. Dígase el caso de un trabajo ante circunstancias que no están movidas por una ambición o un materialismo, porque también sí, la persona trabaja de lunes a sábado y quiere ir también a trabajar en día domingo para generar más dinero, y a veces ese dinero ni siquiera es para cuestiones básicas. Pero supongamos que hay una necesidad básica, hay una persona enferma en la familia y hay que juntar el recurso económico para poder solventar o pagar este tipo de necesidades médicas. Tampoco hay que caer en el extremo. Vamos a pedirle a Dios. No es que todo el domingo tengas que estar metido en el templo. Es solamente una hora. Y es buscar también esa oportunidad de pedirle a Dios que intervenga con su mano poderosa, pero que al mismo tiempo nos ayude a tener esperanza, que nos ayude a tener fe, que nos ayude a tener confianza, que eso también es lo que necesitamos todos los días. Y obviamente es necesario, pero solamente como una cuestión de a lo que podemos estar fallando dentro de aquellas reglas o mandamientos que están dentro de la ley de Dios o también dentro de la Santa Madre Iglesia, porque están los 10 mandamientos que no son los únicos y están los 5 mandamientos de la Santa Madre Iglesia, que no son los únicos, pero que tenemos que comprometernos a vivir esos mandamientos. El hecho de que nosotros conozcamos la palabra de Dios, conozcamos los mandamientos, es bueno, pero también debemos de conocer para qué debemos de aplicarlo, porque no está en el solo hecho de vivir unos mandamientos. No es que Dios quiere que seamos como robots, realizando solamente funciones, llegando a pensar que por el hecho solo de realizar esas funciones, estamos cumpliendo con la voluntad de Dios. Hablando del cumplir con los mandamientos, no es solamente cumplirlos por cumplirlos, como voy a hacer ejercicio nada más porque sí. Tendríamos que buscar cuál es nuestro objetivo. Y el objetivo de cumplir con los mandamientos de Dios, en primera, es para construir el reino de Dios. Porque cuando se viven y se obedecen los mandamientos, se está construyendo el reino de Dios. Y también la otra es para lograr lo que dice el versículo 7. Cuando Jesús le dice a los fariseos, ustedes no han entendido el significado. Lo que quiero es que sean compasivos y no que ofrezcan sacrificios. Que con las acciones que hagamos con relación a los mandamientos, a la ley de Dios, sea construir su reino. Y la otra parte es llegar a ser compasivos. Que el Señor nos ilumine para entender realmente su palabra y vivir en la misericordia y la compasión como Dios la tiene hacia nosotros, así también tenerla nosotros hacia las demás personas. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y les acompañe siempre. Soy el Padre Modesto Lule, de los misioneros servidores de la palabra. Vayamos a vivir el Evangelio. Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. Luz, tu palabra es la luz. Luz, tu palabra es la luz. Yo guardaré tus justos mandamientos. Señor, dame vida según tu promesa. Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. Luz, tu palabra es la luz. Luz, tu palabra es la luz. Mi vida, Señor, está siempre en peligro.
Señor, sal al camino e invítanos de nuevo a trabajar en tu viña. Señor, sal al camino e invítanos de nuevo a trabajar en tu viña. No importa a qué hora, no importa a qué precio, nuestra paga eres tú y tu reino, y tu reino. Los primeros serán últimos, los últimos serán primeros. Señor, sal al camino e invítanos de nuevo a trabajar en tu viña. Señor, sal al camino e invítanos de nuevo a trabajar en tu viña. No importa a qué hora, no importa a qué precio, nuestra paga eres tú y tu reino. Para las personas que quieren que les llegue el Evangelio hasta su celular es muy sencillo. Ustedes tienen que descargar esta aplicación que se llama Telegram. Ustedes la buscan aquí, le ponen Telegram y va a aparecer. Como yo ya la tengo descargada, pues ya. Cuando se descarga en su teléfono, ustedes tienen que abrirla y colocarle el número de teléfono. Para encontrar el grupo del Evangelio es muy sencillo. Cuando abres la aplicación, en la parte de arriba, aquí donde está esta pequeña lupa, vas a colocar Evangelio MSP. Evangelio MSP, te va a aparecer este grupo. Tienes que colocarle también @Evangelio MSP para que te aparezca el grupo. Le das clic para entrar, te vas a unir al grupo y desde ya puedes recibir todo lo que son los evangelios y oraciones que hemos subido, y todos los días te llegará el Evangelio del día junto con una oración.